A ver si estos dos fragmentos te suenan diferentes. Voy con el primero. Un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales. Los hijos de los que fueron esclavos y los hijos de los que fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Incluso el estado de Mississippi, un estado sofocante por el calor de la injusticia y de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. ¿Te suena? Igual no, pero voy con el segundo fragmento, a ver si este sí. Tengo un sueño, que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su credo. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales. Tengo un sueño, que un día sobre las colinas rojas de Georgia, los hijos de los que fueron esclavos y los hijos de los que fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Tengo un sueño, que un día incluso el estado de Mississippi, un estado sofocante por el calor de la injusticia, sofocante por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. ¿Y ahora te suena? ¿Qué fragmento te conmueve más? Seguro que el mismo que a mí. ¿Y qué ha cambiado? Pues te lo explico en este episodio. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 76. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido al capítulo 76 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Mira, la verdad es que por mucho que conozcamos el discurso de Luther King, por mucho que lo hayamos escuchado 1000 veces, por mucho que forme parte de nuestro acervo cultural, sigue poniéndome los pelos de punta. Y lo hace, entre otras cosas, porque Luther King manejaba como nadie los recursos retóricos, los manejaba de una manera magistral, absolutamente magistral. No en vano era pastor de la iglesia baptista y estaba, pues, digamos que mucho más que muy acostumbrado a lanzar sermones a sus feligreses. Así que esto de hablar en público, la verdad es que lo tenía bastante por la mano. Bueno, ahora que lo pienso, los clérigos en general se caracterizan por un buen manejo de la retórica. No hay que olvidar que la palabra es su principal herramienta de trabajo. Así que, en general, todos ellos hacen un buen uso de la retórica. Pero no es de clérigos en general, ni de Luther King en particular, de quienes te quiero hablar. Te quiero hablar precisamente de los recursos retóricos que utilizan. Mira, la gran diferencia entre los dos fragmentos del discurso que has escuchado en la introducción es la utilización de una figura retórica, un tipo de repetición llamada anáfora. No te quiero calentar mucho la cabeza ahora mismo con las figuras retóricas, con cada una de ellas, pero bueno, para que te vaya sonando, la anáfora consiste en la repetición de una o de varias palabras al comienzo de las frases. Por ejemplo, en este caso Luther King utiliza su famosísimo I have a dream, tengo un sueño. Así, esto además ya sabes que lo hace, pues como te digo, al comienzo de sucesivas frases. Esto le da un ritmo, le da una fuerza al discurso que lo hace memorable. Utiliza más cosas que, bueno, en el futuro ya entraremos en ella.
Lo que pasa es que he pensado que en esta tercera temporada del podcast es el momento de profundizar un poco más en la técnica discursiva, en la técnica argumentativa, toda vez que ya hemos dedicado muchos programas a temas más generales. De todas maneras, no te preocupes porque pretendo hacerlo de la manera más digerible posible. Ya sabes que me gusta poner muchos ejemplos para que todo quede perfectamente claro. Y tampoco es que lo vaya a hacer todas las semanas. Vamos a seguir pues con la tónica general de este podcast, que es cada semana o cada 15 días en este caso dedicarnos a un aspecto de la retórica, a un aspecto concreto de la oratoria. Ya sabes que nos dedicamos a hablar en público, a temas más, digamos, ligados con la argumentación, etcétera, ¿no? Va a seguir siendo así, va a seguir siendo así. Lo que pasa es que quiero, pues cada cierto tiempo, explicarte alguna de estas figuras porque creo que es interesante, como te digo, que las vayamos conociendo para ir manejando más recursos a la hora de comunicarnos en público. Así que hoy comenzamos con una serie de programas dedicados a las figuras retóricas, a los recursos que nos proporciona el lenguaje para embellecer el discurso, para ser más efectivos desde el punto de vista persuasivo. Mira, si te parece vamos a comenzar definiendo qué son las figuras retóricas, aunque de alguna manera, bueno, pues más o menos ya lo he ido avanzando en este trocito de programa que llevamos. Las figuras retóricas serían como los complementos del vestir, ¿no? Serían como el bolso, sería el pañuelo, el cinturón o la corbata. Fíjate, ¿cuál es la función de estos complementos? La función de estos complementos es embellecer y realzar el resto de tu indumentaria. ¿Para qué? Pues para que luzca mejor. Por ejemplo, fíjate, esto que acabo de hacer es un símil, una comparación, un tipo de figura retórica que ayuda a la comprensión de lo que quiero decir. Por tanto, las figuras retóricas son como formas o esquemas del lenguaje que utilizamos para embellecerlo, para darle fuerza, para darle énfasis, para darle intención al contenido de lo que queremos expresar. Y a lo mejor te estás preguntando por qué, cuál es el motivo por el cual tenemos que utilizar las figuras retóricas para persuadir. ¿Por qué no basta con expresarnos de una forma sencilla o de una forma limpia de cualquier tipo de parafernalia? Pues bueno, te diría que siguiendo con la analogía del vestir, pues cuando quieres gustar a una persona, cuando quieres impresionarla, intentas generar la mejor versión posible de ti mismo, ¿no? Pues eso, o por eso, entre otras cosas, te vistes con tus mejores galas. Pues en el caso del lenguaje utilizamos las figuras retóricas exactamente para lo mismo, para generar el efecto que deseamos en nuestros interlocutores. Y esto es así, esto hay que hacerlo porque no todas las palabras provocan el mismo resultado. Así que, de igual manera que, por ejemplo, yo que sé, un blazer, un americano, un saco, puede mejorar mucho con un pañuelo a juego en el bolsillo, una frase puede mejorar mucho con la figura retórica apropiada. Como dice García Damborenea, el autor en el que fundamentalmente me basaré para explicaros buena parte del contenido de las figuras retóricas son los cauces de la expresión oral como los gestos lo son de la expresión facial. A mí esta frase me parece muy elocuente. Por cierto, esto también es una figura retórica, lo que acaba de expresar en esta frase García Damborenea. El caso es que cuando de lo que se trata es de convencer, cuando de lo que se trata es de conmover o movilizar a la audiencia, necesitamos vestir el discurso con sus mejores galas. Necesitamos decir las palabras precisas, necesitamos colocarlas de la mejor manera posible para que suenen como tienen que sonar. Fíjate, si lo piensas, con la música pasa otro tanto. No es lo mismo escuchar, por ejemplo, Let It Be de los Beatles solo al piano que escucharlo con todos los arreglos. Por supuesto, la canción sigue siendo maravillosa solo al piano, pero lo es todavía mucho más con la retórica de los arreglos. Entonces, fíjate, ¿todo esto que estoy diciendo significa que lo importante en un discurso son las figuras retóricas? Pues no, ni muchísimo menos. El contenido sigue siendo lo más importante. Ningún mal contenido va a mejorar con las figuras retóricas. De hecho, lo va a embarrar. Si Let It Be fuese una mala canción, ningún arreglo haría que fuese mejor. ¿La podría mejorar ligeramente? Sí, la puede mejorar ligeramente, pero desde luego no hubiese pasado a la historia como así ha sido. Lo que pasa es que, igual que hay buenas canciones que no han pasado a la historia porque los arreglos no fueron buenos, pueden haber buenos discursos que no tengan el impacto deseado porque la forma no los hace brillar. García Damborenea dice una cosa que a mí me encanta y es la siguiente. Dice que hablamos con un propósito,
Primero, que nos escuchen. Y segundo, que nos hagan caso, que nos prefieran. Y no lo harán si nuestras palabras no son atractivas. Pues bien, el atractivo, entre otras cosas, o en buena parte, viene del uso de figuras retóricas. Ahora bien, al igual que pasa con todos los recursos persuasivos de los que venimos hablando en el podcast a lo largo de todos estos episodios, con las figuras retóricas pasa otro tanto. Hay que utilizarlas bien y sobre todo hay que evitar 4 errores fundamentales en su uso. Te los voy a nombrar. El primero ya lo hemos comentado y es intentar arreglar un mal mensaje con una abundancia de figuras retóricas. Recuerda que lo principal es elaborar un discurso sólido, bien estructurado y bien argumentado. Eso pasa por encima de todo, es decir, el contenido sigue siendo fundamental. El segundo error es insertar figuras retóricas cuando no toca, cuando el discurso no te lo pide. La idea es la siguiente, fíjate, si lo que quieres expresar está bien expresado, tiene la intención que pretendes y genera el efecto que quieres, no lo toques, no lo sobrecargues con figuras retóricas, que lo único que vas a conseguir es enmarañarlo, embrutarlo, hacerlo mucho más difuso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si lo que tú quieres expresar ya está bien expresado, déjalo tal cual. ¿Cuál es el tercer error? El tercer error es escribir tu discurso con un diccionario al lado, ¿no? Con el diccionario de figuras retóricas al lado tuyo, intentando utilizarlas todas. Esto sería, mira, me recuerda mucho a aquellas personas que cuando tienen que ponerle toppings a un helado, ponen un poquito de todos los que tienen a su disposición. Al final el helado ya no sabes muy bien a qué sabe. Tienes que tener en cuenta, además, que los discursos de hoy en día no son los discursos de hace 70 u 80 años, y ni muchísimo menos son los mismos discursos que en la Roma clásica, pongamos por caso, ¿no? Aquellos discursos eran mucho más recargados, mucho más floridos. Hoy nos sonarían más a obras de teatro que a discursos propiamente dicho, ¿no? Hoy somos mucho más impacientes, queremos que los discursos sean breves. Así que, cuando escribas tus intervenciones en público, ten presente que sean claras, enérgicas, persuasivas y, sobre todo, breves. Así que, lo que no debes hacer en este caso es intentar buscar denodadamente la figura retórica que le viene bien a la idea que quieres expresar. Más bien, el rollo consiste en dejar que esa figura retórica te llegue. Y si cumple con lo que quieres, pues perfecto. Y si no, pues no se utiliza o buscas otra, ¿de acuerdo? Recuerda que todo esto son adornos, es decir, no es obligatorio ni muchísimo menos utilizarlos. Pero claro, es mucho más fácil que te llegue la figura retórica adecuada si las conoces, que es lo que pretendo con estos episodios que vamos a ir viendo, que si no la conoces. Es mucho más fácil tener control sobre algo que dominas que sobre algo que no dominas. Venga, vamos al cuarto error. El cuarto error es que se note el truco. ¿Qué quiero decir? Pues lo que te he venido contando en otros capítulos del podcast, que si el oyente descubre que quieres engatusarle con tus palabras, va a ser mucho más difícil que logres convencerle, porque se va a poner a la defensiva. Así que utiliza las figuras retóricas, pero hazlo con la maestría necesaria para conseguir el efecto deseado, sin que la audiencia lo detecte. Esto es algo así como condimentar la comida. Si la comida está bien condimentada, no se notan los condimentos. Y si se nota la sal, por ejemplo, es que te has pasado con ellas. Pues aquí más o menos pasaría otro tanto. Mira, figuras retóricas existen muchas, una barbaridad diría yo. Y además algunas tienen unos nombres casi imposibles. Así que para ordenarlas de alguna forma y para podértelas explicar bien o adecuadamente con un orden, digamos, más o menos asumible, voy a seguir la ordenación que hace García Damborenea en su libro Figuras retóricas y otros ingredientes del discurso político. Me parece una ordenación fantástica. Tengo que decirte también que no es la ordenación tradicional que puedes encontrar en otros manuales más académicos, pero en realidad eso a nosotros nos da igual, porque lo relevante es que la ordenación sea práctica, e insisto que la de García Damborenea, al menos a mí me lo parece. Mira, él ordena las figuras retóricas de esta manera. El primer grupo estará constituido por aquellas figuras retóricas que producen, digamos, énfasis por su sonoridad, como por ejemplo las repeticiones,
que en este episodio pues hemos tenido unas cuantas, como el famoso I Have a Dream de Luther King. El segundo grupo estarían formadas por las figuras que describen la cosa, por ejemplo, precisamente descripciones, enumeraciones o definiciones. Hay más, hay muchísimas más, ya las iremos viendo. El tercer grupo estaría formado por las que nos sirven para mostrar semejanzas, diferencias y contrastes, como por ejemplo las comparaciones, las antítesis o las paradojas. También has tenido algunos ejemplos en este capítulo. El cuarto grupo estaría conformado por las figuras que establecen puentes o una relación entre el orador y el público. Por ejemplo, la pregunta retórica, la ironía, la reticencia, etc. El quinto grupo, el penúltimo, lo constituyen los llamados tropos. ¿Qué es un tropo? Bueno, pues no es otra cosa que aquellas figuras que generan imágenes en los oyentes. Por ejemplo, las metáforas o las metonimias. Tanto unas como las otras son tropos. Y por último, el sexto grupo, el último de ellos, tendríamos los recursos que aprovechan varias cosas, varios efectos, como por ejemplo las amplificaciones o las sentencias. Estos son los grupos que establece García Damborenea y, hombre, yo no sé si los abarcaremos todos o no, pero al menos esa es la intención que tengo. Poco a poco iremos presentando cada uno de los grupos o cada una de las figuras retóricas dentro de estos grupos. Intentaré hacerlo, ya te digo, intentaré hacerlo con muchos ejemplos y sobre todo con la idea de utilidad, porque, bueno, pues ya sabes que mi pretensión en este conjunto de programas y en realidad en todo el podcast es demostrar que aquí particularmente, en el caso en particular de las figuras retóricas, esto no es algo una cosa del pasado, sino que las utilizamos en el lenguaje de forma común hoy en día y que además pueden sernos muy útiles para dar ese punto relevante, ese punto diferencial al discurso, a nuestras intervenciones. También es posible, ya te lo avanzo, que vaya alternando la presentación de las figuras retóricas entre el podcast y el blog. Y la verdad es que no sé en qué orden lo haré, te iré avisando, o al menos te pido que estés un poco atento tanto al podcast como al blog de Interacción Humana. Ya sabes que es en interaccionhumana.es/blog, porque es muy posible que vaya presentando estas figuras retóricas alternativamente en los dos medios. En cualquier caso, lo que sí que vas a tener es una guía completísima de la que echar mano, cuando la necesitéis, que es lo que importa. Y por el momento eso es todo. Te quería presentar este avance, te quería dibujar qué es esto, qué son las figuras retóricas, la importancia que tienen las figuras retóricas y emplazarte para que estés atento, para que estés atenta a los episodios futuros del podcast o del blog y para ir conociendo en qué se sustentan, en qué consisten cada una de estas figuras. Así que, por el momento, hasta aquí el episodio 76 de Créeme lo que te digo. Espero que te haya gustado, que te haya servido para mirar con otros ojos estos recursos lingüísticos que te he presentado. Te diría que te animes a usarlos y comprobarás que realmente la fuerza del mensaje cambia radicalmente. Pero también te pido que lo hagas con sutileza para no provocar precisamente lo contrario de lo que queremos conseguir. Como siempre, mil gracias por estar ahí al otro lado del wifi y por favor mándame tu feedback porque me hace muy feliz. Me hace muy feliz cuando me comentas lo que te parecen los episodios y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir. Como también me ayuda mucho el que me dejes 5 estrellas en iTunes o una valoración en la plataforma desde la que me escuches. Ya sabes que es la mejor forma, es la mejor manera, te diría yo casi que la única, a no ser que pagues, lógicamente, para que el podcast se muestre y otras personas lo descubran. Por cierto, hablando de descubrir podcast, no sé si os pasa a vosotros, pero yo tengo la sensación de que me pierdo muchos buenos podcasts, muchos podcasts interesantísimos, porque a mí al menos me resulta muy difícil encontrarlo en las plataformas. Lógicamente, si conoces al autor o la autora del podcast, pues vas a tiro hecho, pero siempre me ha parecido que es muy complicado descubrir de manera espontánea programas nuevos, así que siempre me da la sensación de que solo veo una mínima expresión de todos los programas que hay y la verdad es que me da un pelín de rabia porque yo soy muy aficionado a los podcasts, me gusta mucho escuchar podcasts, además de hacerlos,
Así que siempre me queda esa sensación de que hay cosas interesantes que me estoy perdiendo. Por eso, entre otras cosas, os pido, aunque pueda parecer pesado, que me valoréis el podcast, porque si no, muchas otras personas que podrían estar interesadas en estos temas simplemente pues no va a saber que existimos. En fin, que me enrollo. Venga, lo dicho, que muchísimas gracias, que ya sabes que me gustaría encontrarte aquí dentro de 15 días en el episodio 77 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, profesores.